entonces dice Pablo, recordemos, en 2 Timoteo que la resurrección de Cristo es conforme al Evangelio. Entonces, dice en 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Miren la importancia del Evangelio. Sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ok? O sea, no, por el creer este Evangelio, nosotros llegamos a salvación. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el Evangelio? En el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. ¿Conforme a qué? La escritura. A las Escritura. escrituras. Ok, entonces, ¿qué es la base de nuestra creencia? A ver si lo tienen de ahí mismo. No. Eso es parte de lo que creemos. El hecho de que Cristo murió por nuestros pecados es algo que creemos. Pero la base de nuestra creencia es la Escritura. Es la Escritura. La Escritura, la Biblia es la base de nuestra creencia. Nosotros, si no tenemos la Escritura, ¿qué tenemos? Tendríamos que creer en Dios por la naturaleza, por la estrella. La Biblia, la Escritura, es la base de lo que nosotros creemos. Si la Biblia se cae, nos caemos nosotros. Ahora, dice que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Él fue entregado a sacrificio por nuestros pecados. En el versículo 4, dice, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día de nuevo. ¿Qué? Conforme a las Escritura. Conforme a la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él murió conforme a la Escritura por nuestro pecado, fue sepultado y también resucitó conforme a la Escritura. Ok, entonces la resurrección no es un hecho... aislado. ¿Perdón? Aislado. Claro, no es un hecho aislado y no es un hecho fortuito en la historia. O sea, no es un invento, sino que es un cumplimiento de escrituras. ¿Ya? Ahora, nuestro... estaba leyendo un correo que me estaba mandando ahí, pero dice que fue sepultado y resucitó. En la historia bíblica hay otras resurrecciones, pero la única resurrección que tiene importancia por su eternidad, por su poder, por quién es el que resucitó y por quién lo resucitó, es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Lázaro. Lázaro también fue resucitado, pero ¿qué pasó con Lázaro? ¿Dónde está ahora? Muerto. Murió otra vez. Murió otra vez. Entonces, tenemos que analizar nosotros la eternidad de quien resucitó y la eternidad de quien lo resucitó. Mira, vamos a ver que las escrituras nos muestran, y hoy día vamos a analizar solamente 3 cosas, porque la verdad es que este es un tema grande, depende de cómo nosotros lo miremos, depende de lo que querramos estudiar de la resurrección, pero yo creo que los 3 puntos que encontré yo que nos pueden ayudar más. Primero, su resurrección muestra que Jesús es Dios. Así que, como primer punto, vamos a ver que la resurrección de Jesús nos muestra y nos testifica que Él es Dios. Miremos, por favor, ahí en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, y versículo 16. Bien, Timoteo. La verdad es que yo he tenido que mirar muchos versículos y seleccionar muchos por dónde es que vamos a mirar, porque hay por lo menos 2 estudios distintos para estudiar. Pero
dice en 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, miren, por favor, cuando nosotros estamos estudiando tenemos que tomar en cuenta cada palabra que dice la Biblia, porque a veces en nuestra lectura estamos por encima de muchas palabras que son, ¿cómo se llama? Importantes, muy importantes. Entonces, miren la frase que ha dicho recién ahí, que Dios fue manifestado en carne. ¿Ya? Ese solo versículo te va a botar una religión completita. Hay una religión que desmiente ese versículo, o que niega, o que no lo cree. El hecho de que Dios fue manifestado en carne. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen creer en Jesús, pero no creen que Él es Dios. Y este versículo dice que Él fue manifestado en carne. Pero después dice, justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles. Ahora, ahí esa frasecita de visto de los ángeles. ¿Se dan cuenta ustedes que si Jesús no hubiese sido Dios, ¿qué habría pasado con Él? Habría quedado muerto en la tumba. Y todo lo que Él hizo después no habría sido. Y ahí es donde recae la importancia de que Él sea Dios. Porque todo lo que Él hace es eterno. Todo lo que Él hace tiene el poder después. Si fuera un ser humano, por eso es que nuestra vida y nuestra existencia no sirve para pagar nuestro pecado. Porque si yo le dijera a Dios, bueno, yo muero por los pecados de mi familia. Y Dios me va a decir, muere, pero mi pecado, mi existencia queda en la tumba. No sirve para pagar los pecados de nadie. Por eso es que era necesario que viniera un pago eterno. Acuérdense lo que hemos estudiado de la Pascua. El hecho de que la Pascua, ellos tenían que celebrarla y matar un cordero año a año o venir, ¿cierto?, al tabernáculo o al templo y ofrecer sacrificio por el perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el sacrificio eterno. Hasta que vino Jesucristo. Y de ahí en adelante ya no se hace necesario ni Pascua, ni cordero, ni becerro, ni nada que nosotros podamos hacer, ni nuestro sacrificio, ni que nosotros hagamos algo. Entonces, hay cosas muy importantes entre medio de las palabritas. Entonces dice en el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles porque Él resucitó, fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y de nuevo, recibido arriba en gloria. ¿Se dan cuenta que la predicación no hubiese podido ser que Él hubiese quedado en la tumba, si es que Él hubiese quedado muerto, si es que Él no hubiese resucitado? Miren, por favor, en el Evangelio según San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Pero para mí el punto del número 1, de su resurrección, muestra que Jesús es Dios. Juan 17. 17. Juan capítulo 10 y versículo 17. Miren, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y aquí Jesús, esto es lo importante, que Jesús lo dice, lo predice antes de la muerte, contando a sus discípulos qué es lo que va a pasar o cuál es su situación frente a esto.
Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ya? Él les está diciendo a ellos que Él es Dios. Y la resurrección viene a ser la confirmación de todo lo que Jesús nos había dicho. Ahora, si bien es cierto, Él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, eso no fue lo que pasó. Él puso su vida, sí, pero Él no volvió a tomar su vida. Entonces, el sacrificio del Padre, o sea, el hecho de que el Padre lo resucita, viene a ser la aceptación del sacrificio de Jesús. Jesús espera a que el Padre lo resucita. ¿Por qué? Porque eso significa que el Padre era el ofendido con nuestro pecado. El Padre, la ley del Padre es la que nosotros debemos cumplir, ¿cierto? La ley del Padre es con la que chocamos. Jesús, no es la ley de Jesús, ni es la ley del Espíritu Santo, es la ley del Padre. Entonces, el Padre es el ofendido aquí en esta relación con nosotros. Nosotros hemos pecado contra el Padre. Entonces, el Padre, para darnos salvación, envía al Hijo. Pero el Hijo no actúa por sí mismo y Él se ofrece. Él ofrece su vida tal como se ofrecía al Cordero, pero el pecador ofrecía al Cordero, ahora Él se ofrece por nosotros. Pero no se ofrece a nosotros, sino que se ofrece a Dios. Se ofrece al Padre. Mira, hay un versículo en Hechos 2:32. En Hechos capítulo 2. ¿Se fijan qué dice ahí? Dice, a este Jesús resucitó Dios. Aunque Jesús dijo que Él tenía poder para volver a tomar su vida, Él no la vuelve a tomar. Él espera a que el Padre lo resucite. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora miren otro versículo, ahí en Hechos también, pero capítulo 13. Versículo 30. El 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Entonces Jesús nos da testimonio de que Él tiene el poder. Él tiene el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Pero resulta que Él muestra, da el sacrificio, pero el Padre, con resucitarlo, lo acepta. Es una cuestión bien interesante el hecho de que nosotros podamos mirar que esto es algo que pasa en el cielo. Jesús resucita y va al Padre a presentar el sacrificio. Mira. Oh, claro, en Hebreos. Claro, es el siguiente punto. Voy corriendo totalmente, pero el segundo punto es el hecho de que al resucitar, Jesús ofrece su sangre en el cielo.
Esto es importante. Entonces, el primer punto era que su resurrección muestra que Él es Dios. El segundo punto muestra y nos dice que al resucitar, Jesús ofrece su sangre en el cielo. La sangre de sacrificio se la ofrece al Padre. Miremos, por favor, en Hebreos, capítulo 9. Versículo 12. Hebreos 9. 9:2. Ah, mira, porque la Claudia, la Violeta no la había visto. Ah, Hebreos 9. Bueno, para que se entienda el tema entonces. Jesús resucita conforme a la Escritura, conforme al Evangelio. El Evangelio es el que habla de la resurrección, la que lo testifica, la que lo predice. Jesús en su Evangelio, en su predicación, nos habla de lo que iba a pasar. Entonces, su resurrección nos muestra que Jesús es Dios. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto entonces muestra que al resucitar Jesús ofrece ese sacrificio, lo ofrece en el cielo. Miren lo que dice entonces Hebreos 9:12. Leamos el 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el 12, que es lo importante, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, pensemos en esto. Recuerden ustedes el tabernáculo y el templo. Estaban divididos por el ¿cómo se llama? El velo. ¿Qué es lo que dividía el velo? Santo del Santísimo. El tabernáculo con el lugar santísimo. Exacto. Ok. Hasta ahí tenía que llegar el sacerdote con el sacrificio, con la sangre del sacrificio. Entonces, él la ofrecía todos los años, o una vez al año tenía que entrar y ofrecerla por los pecados del pueblo. Ok. Dice que esto mismo hizo Jesús, dice en lo que acabamos de leer. Dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Eso sucede en la tierra? Jesús, la sangre de Jesús, ¿entra en el templo? No. Esto es algo que sucede en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Pensemos en esto. Nosotros aquí en la tierra, el ser humano presentaba el sacrificio para el perdón. Eso se hacía hasta que viene Jesús, el que lo hace eternamente, una vez y por siempre. Él tenía que venir con ese sacrificio al Padre, mostrárselo al Padre. No era una cosa de hacer físicamente aquí en la tierra. Esto es algo que nosotros nunca vimos. El escritor de Hebreo nos está mostrando un misterio. Y el misterio es ese, el sacrificio que Jesús va y hace en favor nuestro ante el Padre. Ahora, dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Miren el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que está diciéndonos es que el sacrificio de Jesús, y estas son verdades que a lo mejor nosotros las hemos aceptado, pero cuando nosotros las miramos en la palabra, nosotros venimos
a poner esas creencias en algo sólido. No me acuerdo con quién era que hablaba, el punto es que nuestra fe y nuestra creencia no es en base a cosas infundadas, sino que en base a algo sólido, que es la palabra. Entonces, yo no puedo decir que yo creo en la Biblia o que mi fe está basada en la Biblia si no la conozco. Lo hablábamos el viernes en la célula, porque estudiamos el hecho de qué día fue que murió Jesús. Y también es un hecho que al ir mirando versículos se hace algo cansador. Pero resulta que es muy importante porque Jesús no es que es nuestra Pascua por una cuestión poética, sino que Él es nuestra Pascua. Entonces nosotros tenemos que ver que Jesús cumple con eso que Él dice. Lo mismo nos pasa en el caso de su resurrección. Él cumple con lo que Él dice. Él cumple con lo que el significado de todos los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplen en Él. Entonces, Él viene a ofrecer. Mire lo que dice el versículo 22. Ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos. Y esta cuestión es muy, muy importante. Porque, claro, yo puedo decir, no, yo creo que Jesús me perdonó y que eso me quita los pecados. ¿Y por qué? ¿De dónde sacaste tú esa creencia? Te viene alguien a decir, ¿y de dónde tú crees eso? Por ejemplo, el catolicismo no cree así. Ellos creen que tienen que estar constantemente haciendo cosas para el perdón de los pecados. Y aún así mueren sin llegar a un conocimiento concreto del perdón de su pecado. Mire lo que dice el 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión es remover, sacar, quitar. Y el pecado es quitado con la sangre de Jesucristo. La sangre de los corderos no la quitaba, solo la cubría, la tapaba por un rato. Pero la sangre de Jesucristo, al ser eterna, no hay una vuelta atrás. No es que yo hoy día soy limpio con la sangre de Jesucristo y mañana me ensucio otra vez. No, su limpieza es una limpieza eterna porque Él es eterno. Ahora, mire lo que dice el 23. Por favor, pongan atención en estos versículos que siguen. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. O sea, ¿qué pasaba? Todo lo que nos enseñaba la Biblia en el Antiguo Testamento eran figuras de algo en el cielo, eran figuras de lo celestial. Todo lo que nosotros vemos es figura de lo celestial. Ahora, Él nos está diciendo de que asimismo las cosas celestiales no necesitan ser purificadas, como las cosas que estaban aquí en la tierra. Entonces, el sacrificio de Cristo es un sacrificio eterno que fue hecho allá en el cielo. Dice, mire lo que dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, figura del celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se dan cuenta que lo que pasaba aquí en la tierra era figura de lo que iba a pasar en el cielo? Era figura de lo que Jesús iba a hacer en la eternidad. Ya no en un ámbito terrenal y temporal, sino que ya en un ámbito eterno, en un ámbito celestial. Él se presenta ante Dios por nosotros, dice en el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, con la sangre de los corderos. Dice el 26, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado.
De nuevo hago la pregunta. ¿Qué habría pasado si Jesús no resucita? Nosotros no tendríamos perdón. Nosotros tendríamos que estar continuamente haciendo sacrificios para venir a Dios a pedirle perdón de nuevo, tal como Él lo había estipulado en el Antiguo Testamento. Si Jesús no hubiese sido Dios, si Él no hubiese resucitado, si Dios no lo hubiese resucitado, todavía nosotros estaríamos bajo la ley. Estaríamos todavía continuamente pidiendo perdón. Mire lo que dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se dan cuenta que nuestra salvación depende del hecho de que Él resucitó? Si Él no hubiese resucitado, nosotros no habríamos podido ser salvos. No así como lo estamos siendo ahora, eternamente. Yo hablaba con una hermana que ella venía del ámbito pentecostal y ella decía que ella sabía que la salvación no se perdía, pero ella le dice, nos conviene pensar de que sí se pierde. Porque así está uno, como se dice, constantemente pendiente de no fallarle a Dios. Aunque, y uno, bueno, eso podrá ser, ¿cierto?, una falsa manera de convencer tu cabeza, ¿cierto?, de que no peques, pero en cierta manera refleja el hecho de que lo importante que es la resurrección de Jesucristo, por su perdón eterno. Nosotros no tenemos que estar haciendo continuamente un sacrificio, ya Él lo hizo y lo hizo para siempre. Y esto es parte de nuestra seguridad de salvación. O sea, nuestra seguridad de salvación no basa en el hecho de que yo oro con mucha fuerza, o de que yo leo la Biblia, o de que yo voy a toda la iglesia, yo voy a todas las reuniones. No, mi salvación no se basa en lo que yo pueda hacer, mi salvación se basa en lo que Cristo hizo en el cielo. ¿Y qué hizo en el cielo? Él fue y ofreció su sacrificio en mi beneficio. Y eso es eterno. Y eso no podría haber pasado si el Padre no lo resucita. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús y el hecho de que Dios lo resucita es el hecho de que el Padre acepta el sacrificio. El Padre todos los años venía y aceptaba el sacrificio de los corderos, pero eso era temporal y dijo, bueno, ok, lo acepto, pero lo vas a hacer una vez al año. La sangre de Cristo tiene un valor eterno, por cuanto Dios lo levanta y confirma. La resurrección es una confirmación de todo lo que Jesús dijo y todo lo que se decía de Él. Desde la historia, todo lo que se había dicho es confirmado con el hecho de la resurrección. Es el hecho de que el Padre dice, ok, yo acepto tu sacrificio. Como tercer punto, el hecho de que nuestra salvación depende de esto. Miren, por favor, de nuevo, en 1 Corintios capítulo 15. ¿Se dan cuenta que está todo unido? Sí, como tercer punto, que la salvación depende de la resurrección. Claro. Están todos puntos unidos, pero es como una misma cosa que he tratado de seleccionar tres frases para que podamos entenderlo de una manera más fácil, porque yo entiendo de que es algo difícil. Se ve por sus caras. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Por favor, si no entiende algo o necesita, por favor dígalo, hermano, por favor. Mira, uno cuando o predica o da una enseñanza, uno no sabe qué pasó y lo deja a las manos del Señor. Aquí yo veo sus caras, pero no sé qué más. 1 Corintios capítulo 15. Si hay dudas, ahora vamos al versículo 12.
Dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acuérdense que había un grupo. ¿Se acuerdan quiénes eran? Ah, no, los fariseos no. ¿Quiénes eran los que no creían que había resurrección de los muertos? ¿No eran los saduceos? Los saduceos, bien. Entonces dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan, dice. O sea, si es verdad lo que ustedes dicen, entonces todo lo que se ha predicado y todo el evangelio se hace un evangelio falso. Ahora el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No es que la resurrección de Jesucristo se apegue a mi predicación, sino que al contrario, mi predicación se apega a los hechos verdaderos. Y si eso ustedes dicen que no existió, entonces aún están en vuestros pecados. ¿Por qué? La salvación de nosotros, nuestro perdón de nuestros pecados, depende de que Dios acepta ese sacrificio. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice en 2 de Corintios, hay poquito más adelante. 2 de Corintios, capítulo 4, y versículo 14. Segunda de Corintios 4, 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿se dan cuenta que nunca dice que Él resucitó, que Él se resucitó a sí mismo? Él dijo que tenía el poder, pero el que lo hizo fue el Padre. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, ahí donde dice con Jesús, hay otras versiones, incluso la versión en inglés, que dice la palabra, en vez de decir con, dice la palabra por. Y yo creo que es más entendible con la palabra por. Aunque la palabra con no es que nos resucite al mismo tiempo juntos, sino que nos va a resucitar con Él. Pero lo que se refiere el versículo es más al hecho de que como resucitó a Jesús, por medio de esa resurrección, por el hecho de que Él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. Y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Se dan cuenta que si Jesús no hubiese sido resucitado, nosotros tampoco seríamos resucitados? Ahora, miren lo importante. No es que nosotros lo prediquemos y lo gritemos 1000 veces. Nuevo, es el hecho de que la palabra lo enseña, la palabra es la que dice que así será. ¿Ok? Miren lo que dice, y con este vamos a terminar, para que no se me cansen. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Y este versículo lo conocemos porque lo usamos en algunas frases por ahí, no sé si fueron unos lápices o en la pancarta que hicimos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, nuestra resurrección depende 100% del hecho de que Jesús resucitó.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos los 3 puntos que hemos podido estudiar hoy día. Que su resurrección muestra que Jesús es Dios, que el hecho de resucitar Jesús, su sangre en el cielo, y ese sacrificio es aceptado por el Padre. Y tercero, el hecho de que nuestra salvación depende de Jesucristo. Sin duda que hay mucho más material, está el hecho de la justificación. Eso no lo vamos a pasar hoy día, pero la resurrección es la base de la justificación. Y el otro es que la resurrección depende el hecho de que Dios hubiese enviado al Espíritu Santo. Jesús no hubiese resucitado, no habría enviado al Espíritu Santo, porque así fue como Él nos dijo que iba a pasar. Y segundo, lo vamos a ver hoy día, es el hecho de que Jesús se convierte en el primogénito de los muertos. Eso significa que Él es el primer resucitado de nosotros. Acuérdense, nuestra resurrección depende de la de Él. Entonces, yo la verdad es que entiendo que es un tema difícil, entiendo de que son muchos versículos, pero hermano, no podemos nosotros decir que creemos en algo si no lo hemos visto, si no lo hemos estudiado. Estas son cosas cansadoras. Muchas veces el estudio es cansador. No siempre el estudio de la Biblia son cosas, como se dice, dinámicas y entretenidas. Y entiendo que es difícil, pero les animo, hermanos, a que miremos, a que estudiemos, a que repasemos los versículos. Si usted tiene alguna otra idea o algo que aportar, hermano, esto es abierto para el estudio, así que cualquier comentario es muy bien recibido. Les animo a que sigamos estudiando, a que sigamos aprendiendo, aunque sea cansador y que sea difícil. Yo lo entiendo así, porque yo también me cansé, me cansé antes de estudiándolo y ahora mismo entiendo que sea así, pero les animo, hermano. Cuando uno logra entender algo, cuando uno logra asimilarlo para sí y ya lo aprende, de ahí no hay nadie que te lo quite. De ahí no hay nadie y tú ya relacionas después una cosa con otra. Esto que aprendes tú es un escalón para otra cosa. De aquí, de lo que hemos aprendido hoy día, tú puedes sacar mucha enseñanza para otras cositas que van paralelas con esto. Así que, de nuevo, les animo a que sigamos estudiando, a que sigamos aprendiendo del Señor, porque Él dice que todas las cosas de la vida nos han sido dadas por el conocerlo a Él. Y el conocerlo a Él no viene tan solo por mirar las piedras o mirar la naturaleza, o mirar los animales o mirar la salud que hoy día está quebrantada. Así que viene por el estudiar su palabra. Así que vamos a estudiar, vamos a orar ahora. Yo le voy a pedir a mi hermano Eliud que abra su micrófono y nos dirija en oración, por favor. Ok. ¿Me escucha? Amén. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Padre, por esta noche, Señor. Te agradecemos, Padre, por lo que hemos podido oír, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, en nuestro entendimiento, Padre, para que nosotros podamos entender, Señor, a través de ella, Señor, cuál es tu enseñanza, Padre. Te agradecemos también, Padre, por el día de hoy, Señor, un día especial, Padre, donde toda otra gente, Señor, celebra otro tipo de cosas, Padre. Pero nosotros hoy recordamos, Señor, ese día en que tú resucitaste, Señor. Y con esa resurrección, Padre, tú nos diste vida y nos diste vida eterna, Padre. Te agradezco, Padre, y te doy gracias por eso, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú sigas trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que cada día, Señor, busquemos más de ti, Señor. Que cada día, Señor, queramos ser, Señor, esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Padre. Te doy gracias por el hermano que ha traído el estudio, Padre. Bendícelo, Padre. Bendice a su familia, Padre. También te pido por cada uno de los que están en esta noche, Padre, aquí reunidos, Señor.
Que tú los ayudes, Señor, y los fortalezcas en estos tiempos, Padre. Que tu palabra sea su estandarte, Padre. Que tu palabra sea su dirección, Señor. Te agradezco, Padre, y te pido también por aquellos, Padre, que no se han podido conectar, Señor, por alguna u otra situación, Señor. Que ellos también, Señor, puedan recibir, Señor, tu palabra y puedan entender, Señor, a través de ella cuál es tu divina voluntad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que tú nos des un buen descanso, Señor, y nos permitas tener una buena noche, Señor. Yo te agradezco, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, antes de que nos vamos, yo quiero pedirles un favor. Vamos a unirnos en una oración especial por la familia Marín. Yo entiendo y me duele mucho lo que están pasando, y creo que el poder que nosotros tenemos ahora es el poder orar. Es difícil, yo veo esto como una ola que ha venido desde lejos y ha venido acercándose a nosotros hasta que nos salpica el agua y nos cae la ola encima. Así que les voy a pedir que oremos, que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Santo, Señor, el dolor del ser humano, Padre, es duro. Pero el dolor de un hermano, de una hermana, Señor, es más duro. Es duro el dolor de la familia, es duro el dolor de los cercanos. Veíamos esto algo lejano, veíamos esto algo difícil, incluso muchos no podíamos creerlo, pero Señor, esto está aquí entre nosotros. Y me imagino, Padre, el pueblo judío en el día de la Pascua, cuando sabían que por la calle pasaría el ángel de la muerte. Padre, pero esta enfermedad nos está tocando, Señor, y te queremos rogar, Padre, por la familia Marín. Te rogamos por milagros, Padre, por sus hijas, porque, Señor, la noche es desesperante muchas veces, y te pedimos, Padre, de que tú concilies el sueño de milagros de las niñas, de Jorge, Padre, dales un descanso. Señor, te pedimos que tú seas quien les levanta, y entendemos, Padre, que la fe en este instante está al tope. Nuestro ruego, Padre, es sincero y es necesitado. Padre, te buscamos de todo corazón. A diario, Padre, estamos reuniéndonos para orar y para clamar, Señor, y esto viene desde el fondo de nuestro corazón. Te necesitamos, Señor, necesitamos que tú protejas a nuestras familias. Señor, es algo que nosotros no podemos ver, pero es algo que estamos confiados en que tú sí harás. Esto entendemos de que pudiera ser peor, porque a nuestro alrededor, Padre, muere mucha gente. Hay mucha gente enferma. Pero, Señor, entendemos de que tú estás protegiéndonos y estás cuidándonos. Pudiera ser peor. Y por eso, Padre, clamamos a ti dándote las gracias. Las gracias porque sabemos que todo lo que tú obres en nuestra vida, Señor, siempre va a ser mejor que lo que nosotros podamos hacer. Gracias, mi Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque sabemos que tú oyes nuestra oración. Bendícenos, Padre. Bendícenos nuestros. Te lo ruego, aquí, en nuestros países, donde quiera que estén los nuestros, Padre. En nombre de Cristo Jesús venimos a tu presencia. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Mañana. Muchas gracias a Buenas todos. noches, mis hermanos. Buenas noches. Pasen bien. Chao, que Dios les bendiga. Buenas noches.